Y un poco también, es lo mismo. No estaba grabando. Es lo mismo. Esa domesticación es eso. Claro. Pero es inevitable, porque en la sociedad lo necesitas. No es que es del todo malo. Es que no pero es, sí. no es malo si tenemos la conciencia justamente de preguntarnos, esto me sirve, esto no. Y cuando Claro, el libre albedrío, de poder elegir. Claro, y cuando somos chicos no tenemos la capacidad de preguntarnos, podemos hacer berrinches, porque tenemos sensaciones más que nada. Sí. Y entonces, claro, después quedan, por eso los primeros años esos son que a veces dicen, que a veces no, que son los que forman nuestra personalidad. Y bueno, en algún momento cuando nos damos cuenta y empezamos a preguntarnos, entonces nos damos cuenta que fuimos domesticados, pero es necesario, porque si no, ¿cómo vivís en sociedad? Y lo que te iba a decir, Guila, respecto al machismo, es que había a veces hasta me da pena, en un sentido, o sea, no pena, es gemla. Justamente a veces puedo entender a los hombres determinados casos que uno escucha, no tan, pero el acoso de la mujer, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era joven, yo creía que tenías que decir no, pero que era así. ¿Entendés? Porque hacétela difícil. Y entonces, ¿sabes? Te das cuenta que, entonces, como que había ese concepto de que, decir primero no, y entonces con esa intención también los muchachos, o supongo que más, incluso antes, como que hay había una concepción de que uno quería, pero decía que no por ser la chica decente o lo que sé, determinadas cosas. Y como eso está lo de que a los mismos hombres les enseñaron, eso es lo peor, la misma sociedad enseña de una forma a la mujer y de otra forma al hombre. Estaba bien visto que tuviera muchas mujeres o que, yo qué sé. El hombre era más hombre si tenía muchas mujeres. Y entonces, no, pero yo no voy al aspecto ese. Yo voy al aspecto de, por ejemplo, que antes se decía que vos tenés que ser sumisa al hombre, que vos tenés que atenderle al hombre, que vos tenés que agachar la cabeza. Y no es así, no es así. Claro, pero por eso pero es toda una concepción que viene junta, a eso voy. Yo de casualidad siempre fui al revés. Yo no me voy a olvidar que le dije las primeras veces que salimos con Carlos, no sé qué él me dijo, o no que salimos. Cuando ya vivíamos juntos, porque fue muy rápido, fue una cosa así ¡Hola, Gracielita! Está muy serio, no escucha todavía. No nos ve. Está arreglándose todavía. Hola. Hola. Hola, Gracielita, ¿cómo estás? Disculpen. Abuelita, ¿cómo estás? Ay, muy contenta, muy feliz. Abuelita. Qué lindo. Hoy mi nietito cumple 2 meses, así que estoy de cumplemes. Bueno. Más alto. Que siempre tengamos alegrías para compartir. Amén, amén. Sí. Amén. Amén, amén. Estábamos hablando de los 4 acuerdos, Gracielita, o sea, charlando así, ¿no? No habíamos empezado. Sí, yo pregunté si lo charlaron la vez pasada. Sí. Está buscando. Ay, se me oscureció a mí esto, no sé por qué. Sí, ya vi. Porque apagaste el video. La luz. Ponete como te dijo Claudio el otro día. Ponete como te dijo Claudio. No, pero hay una cosa, que no estoy en la misma header. Eso pero te es la ve uno. bastante hoy. ¿Y la luz es de arriba o de enfrente? Y otro, la luz es del costadito, es hacia mi izquierda. ¿Y la podés hacer así o algo? Porque si la pones por arriba en tu cara, No, es un velador. Bueno. Es un velador, no puedo. Y además hubo un problema con mi techo. Me están arreglando el techo, o sea, me arreglaron ya. Graciela. Sí, si no tiene problema con los caños, tiene problema con el techo.
Y además es todo junto porque vienen de arriba los caños. Pero Graciela, se te ve media cara. Sí. Baja un poco, no sé, algo tenés que arreglar ahí está mejor. Un poquito mejor. Un poquito más lejos. Ahí, claro, lo alejé un poco. Entonces, bueno, ahora tengo que esperar para que me cuelguen el nuevo ventilador de techo. Ayer me hicieron el trabajito. Mientras yo me fui a cuidar a mi nieto, me trabajaron acá, pero hay que dejar que se seque esto. Claro. Así que, Claro. así que en los días próximos me van a colgar el ventilador de techo con la luz. Así que bueno, yo tengo paciencia. Tengo todos estos Háblanos. problemas, pero tengo al mal tiempo buena cara, así que... Hablando de mal tiempo... Son cosas que se arreglan. Hablando de mal tiempo, ¿llueve ahí? ¿Llueve por vuestros hogares? Llovió. Acá lloviznó un poquito a la tardecita, a las 6 de la tarde yo salí de lo de Mati para volver a casa y estaba lloviznando nada más. Pensé que iba a llover todo el día. La semana pasada el coche con la lluvia y la arena quedó re sucio. Estoy esperando que llueva cántaros cuando estoy en el trabajo. Porque acá también, acá con el rocío. No, acá con la arena porque no hubo lluvia. Tengo cochera cubierta. Eso, pero la arena y el rocío. Como no hubo lluvia. Sí. No, ¿para qué lo voy a mandar a lavar si igual va a llover? Claro. El viento que hubo con todo el polvo que voló, que es el coche. Yo espero que hoy llueva de noche bastante o mañana, porque no llovió tampoco acá, o sea, hubo un malestar. Bueno, ahí llueve menos. Sí, estuvo feo el tiempo, con ganas de... A la mañana temprano, que es a las 7 más o menos, parecía que estábamos adentro de una nube. Una humedad había y una como neblina horrible, pero lluvia no. Nosotros vivimos en Tzfat un año y estábamos arriba de las nubes. Claro. Las nubes estaban abajo nuestro. Wow. Sí. Sí, era impresionante al principio. Después nos acostumbramos. No sabía que vivís en Tzfat. Nosotros vinimos con un proyecto que era Galil Alpine, porque había falta de médicos en el Galil. No conseguimos trabajo, así que llegamos a Berger. Está bien. Bueno, ¿cómo están? Estábamos hablando, Graciela, de los... O sea, Claudia se interesó por saber y entonces... No, sí, lo habían hablado, pero a mí me da lo mismo. No, lo que quieran proponer, lo de las tarjetas también es lindo, lo de las cartas. Ok, yo quiero, ya sea lo de las cartas, quiero, como hemos hablado de todo eso de la espiritualidad, o sea, tenemos como que un enfoque hacia nuestro yo de forma diferente. Entonces quería ver un poco que cada una pensara, ¿quién soy yo? ¿O dónde está ese yo? ¿Qué es el yo? ¿Es el observador? Porque cuando nosotros decimos, vamos a trabajar en nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos observamos. En realidad observamos nuestra conducta o nuestras sensaciones. Y bueno, con todo esto de que por un lado escuchamos Kabbalah, por otro lado los acuerdos que nos domestican, que aquello, o sea, ¿a quién? ¿Qué es el yo? ¿Es la personalidad? ¿O es ese centro? ¿O dónde estamos? ¿O es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde está? Entonces un poquito en esa reflexión hay una meditación muy linda de Deepak Chopra que habla, que nos lleva un poco a ese viaje hacia adentro y ver y hacernos preguntas como el quién soy yo. Entonces quería hacerla no al final, tampoco empezar, después de que comentemos un poco, llegar a un momento de hacerla porque es un poquito larga y es como para estar en un estado de mindfulness. Según él, es una de las meditaciones que se usan en los centros de investigación que generan un cambio incluso genético, o sea, que generan cambios en la fisiología nuestro y cómo los cambios que se pueden ver con radiografías, no con tomografías computadas y con una serie de
vibraciones y bueno, una serie de elementos de medición que, como sabemos, no son todavía del todo aceptados como que sí, eso es lo que pasa, pero sí hoy la ciencia acepta que nuestros genes no solo se adaptan a determinadas situaciones en la vida, sino que pueden cambiar incluso su estructuración o por lo menos los niveles de los factores que lo integran, organizarse de otra forma, entonces como que sería posible que nos cambiáramos incluso desde nuestros genes, y por eso hay tanto hincapié en nuestra época en tomar los cambios, que los hacemos con voluntad, con perseverancia, como Graciela, pero con conciencia, tomar los cambios de conciencia como algo que puede de verdad como que regenerarnos, renovarnos, incluso cambiarnos la forma de ser. ¿Hasta qué punto la doctora Claudia puede, hasta qué punto? Hay mucho de eso y no lo sabemos. Por eso no lo sabemos. Pero estudios, por ejemplo, que después de meditación hay cambios a nivel de análisis de sangre, sí. Eso ya estuvo demostrado. Claro. Ah, mira. Sí. Interesante. Si no lo borré, tengo un artículo sobre el estrés como causante de un accidente cerebrovascular, pero ya reconocido médicamente. Claro. Si no lo borré, después lo busco y los mando. Y por eso es tan importante las meditaciones o esa reflexión interna con nosotros mismos, a veces sin meditar, el Ho'oponopono. Dispensa también, si lo conocen. Sí. El doctor Dispensa también se curó de un grave accidente, se había destrozado toda la columna, y bueno, haciendo las meditaciones se reestructuró todo, él mismo. Él además, como tenía conocimiento médico, se visualizaba toda su columna, sabía qué vértebras, o sea, y entonces podía, como que se iba haciendo una radiografía interna y viéndola siempre sana. O sea, no permitiendo que allí estuviera enfermo, y dice que en 4 semanas se empezó a... Yo no sé hasta qué punto estaba destrozada, porque eso él nunca cuenta bien, o sea, los análisis tendría que ver, pero sí era, o sea, la columna es algo todos sabemos que es algo que no nos pase nada en la columna, porque puede cambiarnos totalmente la vida y por supuesto la movilidad. Pero él de ahí empezó a... Bueno, y Deepak Chopra también es médico. O sea, son médicos que empezaron a ver la fuerza, ¿sí? La fuerza de eso, de estar consciente, de pensar en uno, de las palabras, de cómo hablarnos a nosotros mismos, incluso también cómo le hablamos a los demás. Porque sea como sea, cuando hablamos a los demás en forma despectiva, en realidad nos estamos diciendo a nosotros esas cosas. Porque o no nos estamos valorando. Bueno, eso tiene que ver con uno de los acuerdos, justamente. Y entonces todo en definitiva influye sobre nosotros mismos. Y de ahí que lo que nos digan los demás también. Ustedes seguramente han escuchado y visto que hay escritos y una frase que dice: no pueden dañarte si tú no permites que lo hagan, no en la forma de permitir. Y nosotros a primera instancia decimos no es así, pero está todo relacionado, en definitiva es todo lo mismo. Si yo le digo a Claudia ahora algo que pueda herirla, si tuve la intención o no, cómo ella lo tome es lo que va a herirla o no. Y eso ya hemos estado hablando todo este año. O sea que de ahí viene el dar el permiso. Ahora, ¿qué pasa? Todos tenemos nuestros pequeños conflictos con nosotros mismos. O me gusta mi pelo o no me gusta mi pelo. Y desde esas pequeñas cosas superficiales como otras cosas más importantes, como si tengo seguridad personal o no, si soy, cuán espiritual soy o cuán real, porque según lo que valores más. Todo eso. Y entonces cuando alguien nos dice algo que nos encuentra justo en nos toca ese hito donde ahí no estamos suficientemente seguros, o por lo menos
centrados en nuestro ser, no adelanta y nos va a tocar. Hay una anécdota que dice que va un muchacho a consultar con un sabio y le dice, ¿por qué todos me lastiman, me dañan, diciéndome cosas? Entonces el sabio le dijo, mira, dice, cuando a vos te llevan un regalo que no te gusta, ¿qué haces? Y no lo acepto. Dice, lo mismo tenés que hacer con las palabras que te mandan, porque esos son cosas que te están regalando. De vos depende que los rechaces. Entonces Claro. no te va a hacer daño. Y es así, es eso. De nosotros Qué depende Qué bueno. lo que permitamos que entre y lo que permitimos que no entre en nuestras vidas para que no nos dañe. Claro. Al final El, es estar siempre presente en nosotros mismos. Sí, Graciela. el segundo acuerdo, no te tomes todo personalmente. Exacto. Es el segundo. Bueno, vamos a ver cuáles son los acuerdos. ¿Quién quiere decir uno? Bueno, Graciela, ya dijiste este ahora. A mí me fascinó. Hay uno de los acuerdos que no me acuerdo cuál es, el no prejuzgar. Ok. Sí. Vamos a analizar este que Graciela dijo, el de no tomarlo en forma personal. No lo tomes todo en forma personal. ¿Es fácil? No. ¿Cuánto tiempo nos ha llevado a cada una? Y aún sabiendo que estamos seguras que mañana no nos vamos a tomar algo personal. No, seguro que no. Seguro que no. Yo segura que no tampoco. Exacto. Pero cuando... Un poco depende también de la seguridad que uno tiene en uno mismo, porque cuanto más seguridad tenés en lo que haces o en lo que pensás, y estás convencido que es, no que es la verdad, pero que es tu verdad, entonces menos te va a afectar. Claro. Pero cuando te entra la duda, ahí se te cambian todos los esquemas. O cuando es la relación con la persona que lo dice también, según el tipo de relación, influye mucho. Influye incluso en la posibilidad de que podamos no tomarlo como que viene de nosotros. Pero ¿qué pasa si es un hijo que te dice algo, por ejemplo, hiriente, cuando lo sentimos hiriente o una pareja? ¿Es mucho más difícil o más fácil decir, es de él, no es mío? Nada. Yo creo que ahí entra un poco la parte de tratar de comprender al otro. Entonces, llega el otro el punto opuesto, de llegar a una gran discordia. Claro. Pero yo pienso que, yo personalmente lo elaboro más, lo pienso como, bueno, ¿por qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? Y en el momento por ahí me da bronca y me siento herida, pero después de analizarlo, la mayoría de las veces se pasa, porque entiendo que a lo mejor no tuvo la intención. Un hijo a veces con un padre puede descargar, si está pasando un momento de mucha tensión, preocupaciones, y no es que es algo personal realmente, pero es el lugar donde puede descargarse. Quizás en otro lugar no lo puede hacer, no lo puede hacer en el trabajo, no lo puede hacer en su casa. En la Y con los escuela. padres hay más confianza. Claro. El tema es que cuando uno nace, el bebé, fíjate que el bebé es perfecto, como dice Louise Hay, es una cosa que somos perfectos, pero es esa domesticación la que nos ha ido formando. Hay que ver en el transcurso de tu vida cuánto trabajas con esa, digamos, desdomesticación. Claro. Si te dijeron, por ejemplo, sé buenito, quédate en silencio, fíjate que después cuando vas creciendo, y hablo por mí también porque lo pasé,
he tenido miedo de pedir cosas porque me tenía que quedar en silencio, quería ser buena. De vuelta, ya un par de veces antes en otras sesiones lo he dicho, de agradar a los demás, de quedar bien, de comportarme, entrecomilladamente, de comportarme bien. Todo eso también influye en la seguridad personal que tenés. Ahora, si vas trabajando contigo misma y decís, no, pero pidiendo algo que necesito no me transforma en una mala persona. Claro. Entonces es todo un trabajo de desdomesticación. Exacto. Como para las mismas palabras de Miguel Ruiz. Cierto. Antes de que entraras estábamos comentando eso que Claudia dice, la famosa domesticación por un lado es cierto, es una domesticación, pero por otro lado es necesaria. Y yo creo que hoy en día hay una visión de cómo hacer criar a hijos o tratar de hacer, o al menos ahí está toda la información de hacerlo de otra forma y no de como con reglas estrictas. Yo creo que todas somos más flexibles de lo que nos criaron a nosotros. Sí. Pero aún así hay límites que hay que tener. Sí, Claudia. No, pero hay reglas distintas. Sigue siendo una domesticación. Claro. Es distinta. Claro. Porque yo lo veo con mis chicos. Crían a los chicos quizás de una manera distinta que los criamos nosotros. No sé hasta cuánto. Pero dándoles quizás más posibilidades de elección que lo que les dábamos nosotros. Nosotros los hacíamos quizás un poquito más dependientes, o yo, un poquito más dependientes. Pero, otra vez, es una domesticación. Claro, sí. Porque no podemos no hacerlo, tenemos que educar de alguna manera. Y uno educa con los valores que uno tiene y con las pautas que uno tiene, que es un poco lo que recibimos, lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que queremos mejorar. Y la educación que yo le di a mis hijos, que nosotros le dimos a nuestros hijos, era lo mejor que podríamos haber hecho en ese momento, o que creímos. Y cuando mis nietos crezcan, quizás les digan a sus padres, no, pero tendrán que haber hecho distinto, yo con mis hijos voy a hacer distinto. Es que esa es la evolución de la vida, los hijos siempre tienen que heredar a los padres. Iba a decir. Claro. Lo que pasa que si sos Me voy un ratito, pero las escucho, ¿eh? Sí. Si sos un educador consciente, ya es como que te abrís a un nuevo estado, decís, ay, pero ¿qué le estoy diciendo? Estoy afectando en su seguridad, en su bitajón atzmi. Eso después va a generar también la autovaloración y autoestima. Claro. Así que es muy conveniente también que como padres, como educadores, hagas tu trabajo también, para estar consciente de que cómo estás educando y qué estás haciendo y cómo estás formando. Y lo lindo es que eso no se estudia en los libros. O sea, podemos estudiar, pero a veces el estudiar en los libros también nos hace justamente ser muy, o sea, tomarlo por el lado muy de lo que tiene que ser, de que así tiene que ser. ¿Y qué pasa con la vivencia personal de cada uno? Muy técnico. Sí, no solo técnico, que todo muy lo que técnico estudiamos, y nos vamos a la práctica. Claro, todo lo que estudiamos en definitiva para ser un profesional, tenemos que pasarlo por nuestro punto de vista. En definitiva, eso es lo que hacemos todos los que hemos estudiado. Tomamos la información, la elaboramos adentro, hacemos un trabajo personal y en definitiva somos como somos, pero luego de haber adquirido ciertas reglas, de nuevo reglas, incluso la medicina, la psicología, sea lo que sea, es una forma de domesticarnos para ser determinada profesional. No hay lo que hacer porque ese es el aprendizaje. Yo me fui a buscar la letra de la canción de Sui Generis cuando comenzamos a nacer, que muchas cosas que tiene ahí es parte de lo que vivenciamos. Wow. Se las voy a leer, por si no se la acuerdan. Sí.
Dice así, cuando comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender que vos sos vos y tenés vida. Qué poca cosa es la realidad. Mejor seguir, mejor soñar, que lo que vale no es el día. Pero el sol está y es de papeles de verdad. Uy, se me fue a esperar. Tenés una boca para hablar y comenzás a preguntar y conoces a la mentira. Con tus piernas vas a caminar y te comienzan a encerrar y ahí te quedás con tu rutina. ¿Y qué vas a hacer? Uno se cansa de correr. Después viene la parte del amor, ¿no? Llenás tus valijas de amor y te vas a buscar el cuerpo de una mujer. Y descubrís que amar es más que una noche más, que una noche juntos y juntos ver amanecer. Poco a poco vos te conformás, si no es amor es tuya igual, y vos le das lo que te pida. Pero si te ofrecen el final, dirás igual, me he de quedar porque soy yo, porque es mi vida. Wow. Qué bueno, Rita. Sí. Sí, Géneres era un adelantado para eso. Sí, para mí es una de las canciones más lindas de ella. Sí. O sea, ¿qué significa un Y es adelantado? así, uno va aprendiendo cosas y empezás a discernir. Exacto. Y lo que a nosotros nos dicen es bueno, en otra sociedad no es bueno, o es distinto. O sea, Exacto. Y por eso, en definitiva, si unimos a aquello de que ya hemos hablado de la percepción de la realidad y que ahora lo hablamos tanto en las clases de Kabbalah, no, la realidad que percibimos es de acuerdo, no solo a nuestro entorno, sino a la sociedad en la que vivimos, a cuáles son los conceptos que son dominantes en esa sociedad, a qué valores hemos adquirido. En la escuela, por ejemplo, uniendo con lo que decía Graciela antes, que quise decir algo allí, se me pasó, era eso. Tú decías, nosotros tenemos que trabajar un poco para saber cómo usar la conciencia o nuestro discernimiento para enseñar a las personas, y es cierto. El hecho es que como también va a ser desde un nivel personal, quieras o no, y social, influido por lo que recibimos, nunca va a ser, no podemos hacer esencia, porque estamos en un mundo de formas y de conceptos. Entonces nunca va a ser pura y nunca va a ser aquello que era lo mejor. Y de ahí que cada uno va a tener su personalidad, con sus, por excelente que seamos, van a tener sus conflictos, porque ese es el trabajo personal de cada uno, justamente eso, domesticarnos para ser una pieza más de todo ese puzzle que es la sociedad, y poder cumplir cosas que hay que hacer todos los días, aprender y luego tener un papel determinado, una función determinada para el mundo. Pero luego cuando llegamos a estos discernimientos y empezamos a hacernos preguntas hacia atrás y queremos algo más porque decimos, no puede ser, ¿qué más falta? ¿O qué? Ahí es que empezamos a desaprender, pero desaprendemos conscientes de que estamos haciendo algo por nosotros. No he visto, o sea, más allá de las charlas que para reflexionar, no he visto a alguien que obligue al hijo a desaprender lo que aprendió. O sea, es un proceso personal de cada uno y que simplemente compartimos. totalmente. Exacto, compartimos las experiencias personales con los demás. Nadie te obliga, pero vos te sentís que tenés que hacerlo, porque claro. si querés avanzar y si sos un ser humano en superación, tenés que hacerlo solo, o sea, sentís la necesidad, ya no es que tenés que, ya cuando avanzaste, entonces decís, cambio porque a mí me conviene, ya es como que Claro. te volvés a valorar la autoestima que quizás has perdido en algún transcurso, después la vas adquiriendo de nuevo. Y quererse es pensar cómo me conviene ser a mí para yo quererme mejor, para auto quererme más, para verme mejor, para disfrutarme de la imagen que me da el espejo. Claro.
Pero no nos Bueno, ahí olvidemos. yo digo que tiene mucho que ver a mí, yo hablo por mí. Para mí el cambio tiene también mucho que ver con la fe que yo tuve, porque una vez que yo me aferré a la religión, noté también el cambio, porque ahí vos empezás a pensar que querés ser mejor, y cómo podés hacer para ser mejor, y qué tenés que limar, qué tenés que corregir para ser mejor, no a los ojos de los demás, sino con vos misma. O sea, ¿cómo se llama? No interesarme lo que los demás piensen, sino como yo me sienta. Claro. Sí, por eso decía que es un proceso personal, como que de pronto decimos, bueno, hemos recibido todo esto en la vida, vamos a ver hasta qué punto me sirve, pero es importante, yo creo, el que hayamos pasado ese proceso, porque si no, no tendríamos cómo darlo vuelta y cómo tomar las cosas porque que sí nos sirven, o cómo verlas de distinta forma, porque sin esa base seríamos como, no sé, como una ameba que, por decir algo, que simplemente reacciona ante cada cosa y nunca hay un hilo conductor, digamos. Porque también... No, al revés, a lo mejor hay un hilo conductor muy fuerte y no se quiere cambiar. Exacto, también puede ser. Porque el hecho de que una persona, por ejemplo, le haga algo que uno puede mirar de afuera a un niño, una interacción de una madre o cualquier persona, o una familia muy rígida, muy esto con un niño, podemos verlo de afuera, de repente como algo que puede influir, o sea, nos imaginamos cómo puede influir por la lógica. Y a veces, dos niños de la misma familia viven situaciones totalmente distintas en el mismo entorno, porque hay algo, ya sea sus genes, su parte, su desarrollo intelectual, toda su psiquis que es distinta, y entonces Claro. al final siempre es una interacción de ambas. Por Claro, eso, con un chico normal vos no podés actuar de la misma forma que con un chico que tiene síndrome de Asper, por ejemplo. exacto. Son distintas actitudes que tenés que tomar con hijos que salieron del mismo vientre. No, pero mismo si son dos chicos que fueran normales, normativos, digamos, porque Sí, normales, normativos. que sean normativos para la sociedad. Lo que Cristel quiere decir es que pasó una situación en la casa, y en la misma casa, la misma situación, dos chicos la viven distinta, porque es lo personal de cada uno, es todo lo que cada uno Claro. trae, sus vivencias, sus cosas. ¿Sí? Y de ahí que también Nosotros mismos, una pareja, puede pasar, los dos nos sentimos lo mismo ante una situación. Claro. Sí, exacto. Está la parte personal de cada uno, y en lo que cada uno quiera o no cambiar, obviamente. Exacto, y hasta el hecho de observar eso en nosotros simplemente eso es conciencia. O sea, Claro. así es que empezamos a desarrollar conciencia. Uh-huh. Ok, el otro acuerdo que dijimos uno hasta ahora. No hagas sugestiones. No hagas sugestiones. El tercero. Sí, Anahot, Lola Sot Anahot en hebreo. El primero en cierta medida lo han hablado, por eso que no lo menciono, que es sé impecable con tus palabras. Impecable, o sea, no cometas pecado. Entonces voy al primero, que es sé impecable con tus palabras. Exacto. ¿Qué significa, Claudia? A mí me interesó, cuando lo leí me interesó la perspectiva de la palabra impecable, porque siempre impecable uno lo tenía como que limpio. Claro. Pero él se refiere a limpio de pecados, de cosas que no están permitidas o que son malas, de alguna manera. Y vos cuando decís, ay, estás impecable, me quedó impecable esto, como que te quedó limpio, perfecto todo. Pero ¿sabes que Sí, no, seguí tú que estabas hablando, pensé que
Y me gustó esa perspectiva de tomar el significado de la palabra impecable, que quede sin ningún pecado, que quede pura. Y era un poquito ese bebé que fuimos en algún momento. Exacto. Y fuera de lo que él dice, que es un poco como que no te tomes las cosas personalmente, es lo mismo. Si puteas a alguien, la puteada es para vos porque te lo... Eso ya me pareció un poco de divagación. Pero, Bueno, lo puedes pero ¿sabes aceptar qué o es? no. Digamos que se, cuando... es lo que se repite en definitiva, porque es cierto. Fíjate que cuando tú te enojas con alguien, que llegas al punto de putear, luego tú quedas con ese murmuro interno, es porque tu esencia no está de acuerdo con esas palabras. Es eso lo que en definitiva es como que tú misma te estás juzgando, pero sin darte cuenta. Sí. Cuando lo vemos de esa forma, decís, sí, por eso no me gusta estar enojado, porque si no, putearíamos sin ton ni son. sin sentirnos mal después. O sea, hay algo dentro de nosotros que nos dice, pero no estuviste bien allí. Y además, yo siempre pienso que en definitiva se une con esa sensación de coherencia o incoherencia con nosotros mismos. Si estás enojado, por supuesto y si todo tu cuerpo está enojado, hay una coherencia. Que sea ¿con qué va a ser incoherencia? Quizá con lo que con esa idea que tenés de ti, de cómo tenés que ser, y entonces ahí sería. Pero siempre es una lucha ¿por qué son importantes de repente tomar esos detalles y decir, ok, ¿cómo puedo ejercitarlo? Porque al final vas ahondando y puede llegar un día que tú digas, oh, me di cuenta ahora que es eso de que si le digo a otro, me estoy diciendo a mí mismo. Todo es un proceso. Pero sí, es cierto, todo el cuento de los toltecas también es para darle una base a todo ello, y es una filosofía de vida, no hay lo que hacer, es filosofar. Y lo que hacemos acá también, en definitiva, es una forma claro, es una disertación sobre creencias, sobre conceptos, sobre valores que están o estuvieron todo el tiempo y que son universales, porque en definitiva creo que de ahí viene justamente la cualidad de ser seres humanos con espíritu, que nos importa algo más del simple día a día. ¿Cuál faltó? La de no hacer, la de no prejuzgar. ¿Por qué tú dices es esa la de claro, la de no hacer, no hagas crítica previa sin antes conocer a la persona. Juicios, más bien. Suposiciones. Claro, pero la suposición ya implica un juicio, porque uno se piensa que pasa algo, o sea, es una declaración que es antes de lo que en realidad tengamos todos los datos para decir esto es lo que nos dijo. Yo creo que les comenté ya una vez que... Suponés que el otro... ¿Cómo debería haber actuado el otro? Y es también un poco, tiene relación con el primer acuerdo y con el, todos están entrelazados. Y con el segundo, ¿no? Pero a mí eso yo lo comprobé en carne viva, no solo en cosas, en temas de relación o de cómo me tomé lo que otro me dijo, no incluso en lo emocional, en cosas prácticas. Eso le puede pasar a Claudia también en un trabajo. Viene alguien y te dice algo, te empieza a decir algo, y como que tú tomás que es algo, te supusiste, y de repente contestás algo que no tiene nada que ver. A mí me pasaba con los... Claro, a mí me pasaba, te dicen, pero no te estoy hablando de eso. Entonces decís, guay, ¿por qué me apuré a suponer? El caso de la chica esta que te invitó al Brit, era que te invitó y que después te... Claudia fue. Claudia yo dije, sí, no, una prima de Adrián que nos había invitado a una reunión y yo la llamé para decirle, mandé un mensaje por WhatsApp para decirle que no podíamos o llegábamos tarde porque teníamos otra cosa y me contestó, busca otra excusa. Otra excusa. Y yo me quedé mal porque dije, ¿cómo me contesta algo así? Claro. Y después le contesté, le digo, pero no es verdad, no estoy mintiendo,
salió otra cosa y no pudimos ir, o vamos a llegar más tarde. Me dice, no, yo te estaba diciendo que busques otras cosas para encontrarnos. Entonces, la palabra excusa de ella, yo la tomé como que ella pensó que yo me estaba excusando que llegábamos más tarde. Y Claro. para mí era como que ella no creía lo que yo le decía. ¿Y qué podía haber sido la diferencia que cambiara? Ahí no hubo ningún conflicto porque son amigas y te contestó enseguida, pero si hubiéramos parado y decir, ¿qué quiere decir? Podía ser preguntarle directamente, ¿qué quisiste decir? Porque en realidad faltó datos. Ella tendría que haberte anotado, buscar otra excusa para encontrarnos. Y entonces no claro, pero fue la palabra que utilizó, que no, claro. consciente o inconscientemente utilizó una palabra que daba opción a dos entendimientos. Y que quizá en su inconsciente también fue un juego. También, a lo mejor en su inconsciente ella pensó, no, y van a llegar, y llegamos tarde, ¿no? La reunión era a las 9 de la mañana, llegamos como a las 12, ya estaba por terminar. Pero... Claro, no hacer suposiciones, porque a veces lo que nos dicen no es absolutamente claro para nosotros y igual decidimos que lo entendimos. Y se puede seguir una charla de teléfonos rotos, porque en realidad cada uno estaba hablando de otra cosa. Sí. Por eso mejor es preguntar, como decís vos. Sí. Yo en el trabajo muchísimas, obviamente. Porque cuando yo hago una anamnesis de los síntomas que tiene una persona, indago, porque a veces lo que yo creo que dice no es lo que siente la persona. Claro. No puedo superponer. Claro. Sí. Pero es otro diagnóstico totalmente distinto, te puedes llevar. Exacto. Ahí no hay pelea, pero sí. Y si no te dicen, pero dije que me dolía la pierna y me sale algo en la cabeza. Bueno, pero... claro. Sí, bueno, el libro pero, es importante. En el tema de superponer o prejuzgar, nosotros estamos acostumbrados a catalogar. Claro. Las cosas, las actitudes, las personas. Y es un poco por la domesticación que recibimos, porque nos dijeron, el que es de esta manera, el que es rubio y de ojos celestes es el más lindo de todos. Y así te enseñaron. Y además... O sea, de repente ves uno que no es así, decís, uy, este es feo. Y fíjate que acá podemos entender justo lo que decíamos de que es necesario. ¿Por qué? Porque es una forma de adaptarse a lo que requiere nuestro cerebro. Nuestro cerebro requiere encasillar cosas porque si no, ¿cómo manejar todo tipo de informaciones distintas? Entonces tiene que, por rasgos más generales o más dominantes, decir, esto es igual que esto, porque si no, no podríamos, tendríamos que tener infinitas respuestas para cada cosa, y entonces sería una falta de indecisión si tuviéramos que elegir. Claro, si miro un chico lindo cuando éramos jóvenes y digo, tiene los ojos celestes, me gusta o no me gusta. Yo me acuerdo que yo decía no me gusta. Yo no sé si era porque yo siempre tenía que ser distinta, me tomé el papel de distinta y yo supongo que fue algo personal que lo llevé como una bandera y entonces como les gustaba los de ojos azules, yo decía, no, para mí no es lindo el de ojos azules, me gusta más el de ojos oscuros y si no, el de ojos verdes. Verdes no hay muchos, entonces nunca encontré a alguien de ojos verdes. Pero sí, hasta eso, yo que haya elegido ser distinta no era en base a porque hay una realidad también, en base a algo que me hizo ser, en vez de, elegimos pero en forma inconsciente, por esa misma programación que tenemos. Se ve que me programaron para ser distinta. Y entonces yo me tomé el bastión y ahora como que quiero ser más, no tan distinta, pero sí, o sea, ese es un poco volver atrás. De ser distinta. No, pero ese es el proceso de entender, ok, ¿hasta qué punto me llevó el distinto? Hasta a veces a exagerar determinadas diferencias, puede alejarte, puede acercarte, o sea, ¿hasta dónde nos sirve? Y entonces, en ese proceso es el que estamos todas, yo creo. Bueno, para que no nos terminemos muy rápido, yo quiero hacer la meditación, que yo la tengo acá por las dudas si se me olvida de algunos pasos o para no hacerlos
Porque tiene que ver con eso, con quiénes somos, quién es ese yo, quién es, y cómo sentir nuestro cuerpo y la vida como sensaciones, porque eso es algo importante, que lo hemos comentado también, que cómo conocemos al mundo, cómo percibimos, por medio de las cosas que sentimos, oímos, vemos, pero todos son sensaciones, la vista, el tacto, los sonidos. Y las sensaciones pasan, o sea, nos quedamos, después nos queda la idea, la imagen que también nos produce esa sensación, pero son cosas que tienen un principio, vimos algo, una experiencia personal tenemos con eso y luego pasa, así como nuestra vida, nuestro cuerpo, que un día nacemos, tenemos la experiencia de vivir y un día se nos va, se va. Y lo que pretende la espiritualidad y lo que pretendemos encontrarnos cuando hacemos una meditación es que hay una presencia que va más allá de eso mundano. Sea Dios o sea tu centro unido a esa inteligencia superior. Que hay algo que es ese yo que te observa mientras vivís acá y que te va a seguir observando después cuando ya el cuerpo no está. Y eso es un poco lo que tendríamos que alimentar quizá desde el principio para poder tener nosotros la autoridad de elegir nuestra vida. Porque en definitiva ese centro, esa presencia, eso que decimos estar presente, eso que buscamos en la meditación, ese equilibrio, en realidad, ¿por qué lo buscamos? No porque es cualquier cosa, porque sentimos que tiene una autoridad, es una conciencia que sabe más que nuestra cognición o que nuestras sensaciones. O sea, hay una autoridad, en hebreo me gusta la palabra, la samhut pnimit, una autoridad interna. En español la autoridad es como, puede tener dos, ¿ves la palabra? Puede tener dos conceptos. Por lo de autoridad, tiene la autoridad para hablar de tal tema y enseguida nosotros, quizá por nuestras historias de autoridad, vemos como alguien autoritario. Podría ser quizás, pero tampoco integridad. Integridad, pero no es exactamente. Pero no es tampoco. No. Es eso. El control de nuestro... Sí, pero es eso. Dvuná, a lo mejor una sabiduría, a lo mejor una sabiduría interna, esa sabiduría interna me gusta más en español que autoridad interna. Pero esa sabiduría que sabe que... Conocimiento interno. Claro, pero es algo como que trasciende nuestro conocimiento. La parte que está conectada más con el alma, digo, no. Claro, o el alma misma. Sí, el yo superior. Yo superior también. Exacto. El yo superior. Como que fuera ese canal que se une a la información de todo. Que puede, y entonces, por lo tanto, tenemos algo a lo que conectarnos para poder tener respuestas. ¿Cómo las interpretamos después? De nuevo va a depender de todos nuestros filtros, porque no hay lo que hacer. Y de ahí que a veces con las tarjetas podemos recibir respuestas, porque nos mueve algo que podemos conectar y podemos aceptarla o no como respuesta. Pero es algo personal. Como quiero pasar a la meditación, la tarjeta será para otro día, para el próximo encuentro. Vamos a sentarnos con la espalda recta y los pies en el suelo, sentir los pies. Antes de cerrar los ojos, es eso, pensar que es una meditación poderosa, con ese fin de conectarnos, con esa esencia, con esa sabiduría interior o autoridad interior. Cada uno puede elegir la expresión con la que se relaciona más. Y que esa esencia, ese ente pueda ayudarnos a discernir en preguntas, preocupaciones, o en este proceso que vamos a hacer un poco hacia adelante y hacia atrás.
en nosotros mismos. Ahora sí, vamos a tener 1, 2 y 3 respiraciones un poco más profundas. Otra vez. Y vamos a pensar que la respiración es exactamente también una sensación. Sentimos el movimiento del cuerpo, el aire que entra por las narinas. Sentimos todas las sensaciones corporales que nos hacen discernir entre inhalación y exhalación. Y es así como la vida entra, la sentimos, pasa y se va, se termina. Como es algo vital y está muy vinculado con nuestra forma de vivir, es necesario e indispensable, actúa más allá de nosotros. No tenemos control sobre la respiración. Como no tenemos control sobre las sensaciones, las sentimos nada más. Como no tenemos control sobre emociones que nos embargan de pronto, las sentimos y podemos elegir cómo dejarlas pasar por nosotros. O sea, ¿qué hacemos con ella? Es un poco lo que podemos hacer, pero no podemos ni quedarnos pegadas a la emoción o a la respiración. No podemos detener la respiración. Vamos a intentar. Y ahora detengamos. Todo el tiempo que pueda, lo detienen. Y cuando no puedan más, tenemos que soltarla, ¿verdad? Así es que, entendiendo la respiración, los grandes maestros dicen que podemos entender la vida misma. Hagamos el ejercicio de, ahora respiramos normal y vamos a empezar a sentir cómo está mi pie derecho. ¿Cómo siento el pie izquierdo? ¿Puedo sentir el piso debajo de mis pies o el zapato? ¿Siento presión? ¿Siento cosquilleo? ¿Cómo está? ¿Puedo sentir la silla debajo de mi trasero? Me muevo, estoy tensa, estoy relajada. Vamos a empezar a relajarnos para que la respiración y toda nuestra fisiología encuentre su forma natural de ser. Pero vamos a hacerlo estando atentos. Queremos relajarnos, dejarnos llevar, pero que la atención esté presente, sin esfuerzo, atenta. Sigo sintiendo qué sensaciones tengo. Llevo ahora la atención a mi rostro, a tus mejillas. ¿Sientes que hay un cosquilleo o una vibración? ¿Que hay algo que allí se mueve? En tus mejillas hay sensaciones. ¿Sientes que los ojos, por ejemplo, están cerrados? Todo esto es una forma de experimentar nuestro cuerpo. En este momento, en esta sensación que surge, se experimenta y se va. De nuevo, si intentamos, no podemos incluso aferrarnos a lo que sentimos hace un rato, porque la atención está cambiando de lugar. Probemos, por ejemplo, evocar una imagen en nuestra conciencia.
una llama o una vela que es más chica. Elijamos ver una vela. ¿Verdad que vemos la imagen en nuestro cerebro? Si intentas detenerla, no va a pasar muchos minutos que se va. La imagen se mueve, se siente, la experimentas y de nuevo desaparece porque algo en tu cerebro ya tomó su lugar. Exactamente como la respiración, que si intento detenerla me voy a ahogar. Eso pasa con cualquier sensación, con cualquier pensamiento. Nunca nos quedamos pegados a lo mismo. Pensemos ahora en un sonido. ¿Qué oyes ahora? Mi voz, por supuesto. Quizá el ruido de la computadora. El ruido de otra persona que esté en la casa. Quizá el aire acondicionado. ¿Dónde está tu atención respecto a los ruidos en este momento? Otra vez, también en un sonido hay un comienzo, un medio y un fin. Todo es intermitente, todo cambia, todo pasa, todo se mueve. Pero hay algo dentro de nosotros, o más allá de nosotros, que permanece y observa. Es el que sabe que esas cosas suceden. ¿Quién es el que siente en este momento? ¿Qué parte de ti siente? Y ahora que sabemos que somos también las sensaciones, también las que experimentamos las sensaciones, y también quien observamos, vamos a centrarnos en ese observador. Y vamos a llevar la atención ahora al corazón. Y con la atención puesta en el corazón, pregúntate, ¿quién soy? Solo pregúntate y no intento responder. Permite que cualquier sensación, imagen o pensamiento venga a ti. Haz la pregunta y suelta. ¿Quién soy? Después de cada pregunta voy a tener unos momentos de silencio para que ustedes tengan la sensación o la experiencia de eso. Que pregunto y dejar pasar, soltarla. Y tratar de simplemente observar qué pasa en la mente, en el cuerpo, en el corazón, si nos impacientamos o si no. Así que con la atención en el corazón, ¿quién soy? Silencio. Y ahora pregúntate, ¿qué quiero? Y nuevamente permite que cualquier sensación, imagen, pensamiento venga a ti libremente. No puedes manejar. ¿Qué quiero? Y ahora avanzamos un poco más en la pregunta y nos preguntamos, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Y permite que cualquier sensación, imagen, sentimiento o pensamiento venga espontáneamente hacia ti.
¿Cuál es mi propósito? Y ahora, pregúntate, ¿por qué estoy agradecido? ¿Qué cosas tengo para agradecer? Varias veces pregúntate. Y nuevamente permitiendo siempre que cualquier sensación, imagen o pensamiento simplemente venga. Ahora repite mentalmente tu nombre completo, nombre propio y apellido. Y permite que tu conciencia se llene de todo lo que está sucediendo en tu vida en estos días. Algunas son cosas buenas, otras menos. Algunos son problemas, otras son satisfacciones. Algunas son preocupaciones, tareas. Nuestro nombre propio está cargado de una cantidad de experiencias. Deja que todo venga, pase, no, sin apegarte a nada. Por ejemplo, todo lo que has prometido que vas a hacer, todo lo que tienes que hacer. Invita a que todo venga y permite así que tu conciencia se llene de todas esas experiencias que te suceden día a día o que en estos días te están sucediendo. Simplemente intentar ser consciente de toda la gama de sensaciones que pasan por nosotros, que nos mueven durante el día. Ahora repite mentalmente la frase solo de tu nombre, sin el apellido. Repítetela varias veces interiormente, así, nuevamente con la libertad de que todo lo que pueda venir a tu conciencia, dejarlo venir. Soy Cristel, por ejemplo. Cada una con su nombre. Y ahora en esa frase permite que tu conciencia se llene con las experiencias de la infancia, de tus primeros años. Encuéntrate con tu niña interior. Deja que llegue también la adolescente. Trata de llenarte de todas las experiencias relacionadas con tu nombre de pila. Que las experiencias vengan en forma espontánea, no te quedes con ninguna. Solamente con la intención de tener un recorrido de información sobre tu infancia, tu casa, tus maestros, tus vecinos, tus amigos. Todo lo que quiera y pueda acceder a la conciencia, sin apego. Solamente un recuerdo que pasa, lo observas, lo dejas ir, como una película, que no puedes dar la vuelta atrás, déjala pasar. Ahora suelta tu nombre. Solo repite yo soy.
y nada más. Sin agregar nombres, sin agregar experiencia. Deja que todo se desvanezca, todas las formas de tu historia se desvanezcan con las experiencias. Solo yo soy. Repite mentalmente varias veces. Ahora puedes reemplazar el yo soy por Soham. Interiormente, en la mente. Soham es un poco el sonido primordial de la vibración de la vida, dicen los sabios. Pruébalo. Y si no, abandónalo. Soham. Oh, Soham. Cuando ya no quieras repetirlo, suelta. Suelta el mantra, suelta el yo soy. Despégate, pero descansa en el ser. Sin hacer nada. Solo descansa en la conciencia. En la conciencia superior, universal, en el ser. Intenta descansar en existencia. Existir, ser, es nuestra verdadera naturaleza. Todo lo demás son cosas que las experimentamos. Pero siempre, más allá de la experiencia, somos, existimos. Estamos comprobando con esta meditación que todas las experiencias van y vienen. Tanto si es sensación de mi cuerpo o imagen de mi mente, forma, sonido, color. Todo va y viene. Pero esas experiencias, cuando suceden, siempre están en el presente. Sé consciente del presente. Sé consciente de estar consciente. Permaneciendo presente. En esa posición del observador, conoce tu ser como presencia. Tu ser no tiene forma, no tiene color, sonido, pero sin él no habría experiencia. De hecho, tu ser se está modificando a sí mismo como todas tus experiencias. Tu ser no tiene ni 3 años, ni 3 meses, ni 60. Ni es hombre, ni es mujer o transgénico. No es francés o no es israelí. No tiene edad.
es atemporal. En todas esas experiencias simplemente se expresa, descansa ahora en eso que llamamos ser. Descansa en un silencio, conectándote con ese ser. Evidentemente, tu cuerpo y tu mente no pueden desaparecer y comienzas a sentir cosas, porque las experiencias continúan. Aún así, conectada a tu ser, puedes elegir regresar a ese descanso o empezar a poner atención a tu cuerpo nuevamente. Y así de a poquito, antes de salir de la meditación, lleva tu atención al cuerpo. Siente todas las sensaciones. Siente cuál es la energía ahora. ¿Qué latidos sientes? Del corazón, de los músculos, de la piel. Y ahora vuelve a tu respiración. Pon la atención en tu respiración nuevamente. Y tómate unos minutos antes de abrir los ojos.
Cuando abran los ojos, si quieren comentar algo, comentan, y si no, podemos guardarnos la experiencia en el silencio. ¿Alguien quiere decir algo? Muchas gracias. Yo me parece que me quedé dormida varias veces. Pero también me aparecieron imágenes, no sé, caras que no sé quiénes eran. Por eso, y seguramente quisiste hacer un esfuerzo para ver qué es, o cómo, pero justamente eso era, dejar que imágenes vengan. Sí, imágenes, lugares, cosas, no sé, capaz que no soñé, que me aparecieron, pensé que lo soñé, no sé. Imagínate cuántas imágenes habremos visto sin verlas. Seguramente. Y seguramente están en nuestro... Seguramente. Es difícil dejar que vengan nomás y no hacer nada. Evidentemente lo que queremos es detenernos allí, pero si uno lo va haciendo y ejercitando varias veces, simplemente dejar que las cosas aparezcan sin manejarlas, sin tener el control de detenerlas. Claro, porque cuando vos dijiste, piensen en el nombre de ustedes y qué imágenes tienen. Ahí era. Es como que pensé, bueno, desde chiquita hasta hoy, ¿qué imágenes se me pasan? Y es muy probable que en otra situación, en otro próximo ejercicio, hacerlo de nuevo, me aparezcan otras imágenes totalmente distintas. Sí, tú dijiste algo que yo creo que es importante. Si queremos tener sacar algo de esto, de verdad, yo creo que tenemos que repetir varias veces esta meditación, a ver si hay alguna diferencia. Sí. Porque es como que, ¿qué significa estar presente en lo que fuimos? Es
que haya una información, pero también no pegarnos, no pegarnos. Es un ejercicio muy profundo de todas las cosas, de estar Claro, presente y de desapego. claro, es como que, bueno, esto es lo que tengo de mi vida, o hay otras cosas que si lo hago de nuevo en otra oportunidad me vienen otras cosas, me faltaron cosas. Y que si fueran parte de nuestra vida era porque tenían que ser, así que es importante esa información, pero solo la información pura, eso, Sí, sin filtro. sin filtro y sin que nos quede pegado a la emoción o a lo que fuera, porque ese es el asunto, es que todo pasa, es entender que incluso nuestra respiración va y viene, nunca es la misma y nunca, y no nos pregunta siquiera, nos usa, digamos, la respiración y nosotros lo usamos a ella. Y querer controlarla es ir en contra de nosotros mismos. Y así son las sensaciones de nuestra vida. Son informaciones que quizá nos abrieron un canal para una respuesta de algo que mañana vayamos a... Quizá mañana tenemos una duda y de pronto ahí se abrió un canal que tiene una información. Sí. Uh-huh. O sea, en eso está basado lo de lo atemporal. Algo que nos pasó hace 60 años puede ser significativo mañana y que no sabemos siquiera que fue por esta experiencia que logramos quizá una respuesta distinta a una situación. Capaz que eso es el déjà vu. Exacto. Capaz que ese es el déjà vu cuando te aparece algo que es... Sí, que ya lo viviste, que dijiste lo mismo, que pasaste por la misma situación. Sí. Bueno, gracias, chicas. Gracias a todas. Nos vemos la semana que viene, la misma hora, pero en otro canal. En otro canal. Perdé cuidado que somos nosotros intentando escalar. Sí. Así que, bueno, gracias. Buenas Muy noches. buena la Bueno. idea de cambiar Tenemos para el que mismo cambiar. día, porque si no, un lío. Sí, no, mejor al final, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Bárbaro. Bueno, nos vemos Ok. el próximo martes. Chao, chao. Besos Chao. a todas. Corazoncito. Chao. Muchas gracias. Ahí está. Gracias a ustedes.